Mil mensajes. Hoy estamos con el número 637. Y aquí encontramos un elemento importante en nuestras vidas, que es la negación. Y sobre todo ese posicionamiento en que nos pone la vida, en que a veces tenemos que negar cualquier cosa. Y que realmente es mucho más difícil que poder afirmar. Y entonces, ¿cómo son los mecanismos de negación? Y sobre todo, ¿qué requisitos tenemos que cumplir para que estas negaciones no se vayan en nuestra contra en alguna situación de tipo de pareja, de familia, institucional, inclusive desde el punto de vista colectivo, cuando tenemos que decir no a un determinado elemento? Y entonces creo que la negación, para que sea buena, tiene que cumplir con todo un proceso, y ese proceso psicológico y sobre todo de tipo sociocultural es muy complejo, y con complejo no quiero decir complicado, sino es un proceso que tiene muchos elementos y que vamos a revisar nuevamente ese concepto, que puede ser ese concepto como básico en toda la arquitectura de nuestro pensamiento, que es la actitud, que es la respuesta que nosotros podemos tener frente a algo. Y cuando nosotros revisamos en este concepto de actitud, la parte cognoscitiva o de conocimiento o racional, la parte emocional o afectiva y la parte conductual o la parte de acción, entonces tenemos aquí una respuesta a cómo negar, cómo una negación, cómo un acto de negación por nuestra parte debe ser un acto de negación fundamentado en una buena actitud. ¿Y qué quiero decir con una buena actitud? Que tenga coherencia y que cuando no pueda ser coherente, porque hay situaciones en las cuales no podemos ser coherentes porque una cosa nos dice la emoción y el otro la razón, y probablemente la conducta está como desordenada. En esos momentos, cuando tenemos que negar, reconocer que realmente estamos como muy incoherentes y no podemos decir no, y no podemos decir un no definitivo, pero tampoco podemos decir un sí definitivo. Entonces aquí viene ese momento que inclusive se va a agradecer mucho después. Entonces, si vamos a la negación y vamos otra vez al concepto de actitud para enfrentar una negativa que tenemos que dar, fundamental es el mundo de los valores. Si tenemos unos claros valores que nos dicen no, que debemos decir no, ya es contundente. Yo creo que es una base fundamental. Si ese no de valores va acompañado de unos sí en el área del conocimiento, en el área de los afectos o emociones y en el área de la conducta o acciones, entonces se nos complica mucho más la cosa y entonces debemos revisar mejor. Pero ese no de valores es un no que debemos revisar siempre, y es un no que puede ser muy sólido. La otra forma es el conocimiento que tengamos, que tenemos realmente el verdadero conocimiento para decir no o decir sí, para afirmar o para negar. Yo creo que aquí nos falta un poco, muchas veces creo yo, nos falta mucha honestidad y sinceridad con nosotros mismos, y a lo mejor estamos diciendo un no sin el menor conocimiento de lo que eso significa desde el punto de vista de la verdad y desde el punto de vista de las consecuencias. Si conocemos mejor esto, lo podemos manejar y evitar que caigamos en conflictos por decir un no muy superficial, o un no me provoca, o un no porque así lo quiero, porque ahí entraría entonces el no emocional. Ese factor emocional para la negación hay que evitar que sea bajo la presencia de emociones realmente que pueden pasar y que pueden hacernos tomar otra posición después. Es decir, ese aspecto emocional en las negaciones y en las afirmaciones deben ser muy bien revisadas por nosotros y tratar de hacerlo en el máximo de tranquilidad emocional. A lo mejor sentimos mucha una emoción, a lo mejor, y eso nos lleva a que no demos unas respuestas afirmativas o negativas en momentos de grandes emociones,
sin tener otros elementos como los valores, el conocimiento o la pericia. Esa pericia que nos va a indicar muchas veces con mucho tino si nosotros somos capaces de reforzar conductualmente ese no, porque si no reforzamos, no somos capaces de actuar en coherencia con esa negativa que estamos dando, probablemente nos vamos a ver pronto en problemas, inclusive problemas con uno mismo. El otro aspecto, luego de clarificar la actitud para poder negar bien, entonces fíjense lo complejo, no es complicado, sino complejo, es la forma en que lo debemos decir. Un no, por ejemplo, un no siempre molesta a alguien que está pidiendo, que por general está pidiendo una afirmación, una afirmativa. Y cuando nosotros decimos no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos hiriendo y decimos sí entonces para no comprometernos en un no que pueda ser peligroso. O hay unas formas muy especiales de saber decir no. Y yo creo que aquí está entonces la asertividad. Y la asertividad con esa asertividad que nos significa que digamos un no, o digamos por supuesto también una afirmación, pero en especialmente digamos un no y no nos sintamos culpables y no nos sintamos con que estamos dañando a la otra parte, sino que si tenemos una buena actitud, unos buenos valores, unos buenos argumentos, unas buenas emociones y unas buenas pericias para dar ese no, probablemente sepamos cómo explicarnos, cómo argumentar, cómo no dañar con gran sensibilidad y con gran sentido psicológico a quien está esperando, por ejemplo, un sí. Pero que en este caso el sí sería un sí no sincero, un sí no seguro. Muchas veces también, y quiero terminar con esto, este mensaje tan, yo creo que es tan interesante, tan importante en nuestras vidas, saber decir no, creo que es una parte que es, aparte de no dañar, es la parte de poder demostrar confusión. No siempre estamos claros. Muchas veces necesitamos un espacio, un conocimiento mejor, una búsqueda de información, una revisión de valores, una tranquilidad emocional que no tenemos en un momento determinado, una pericia que tenemos que obtener para poder decir un no o un sí, una afirmación o una negación más contundente. Y creo entonces que esta es la importancia de este número, el 637, la negación, decir no, el cómo podemos hacerlo con buena actitud, con gran asertividad y con gran tacto, tacto para no herir innecesariamente a la parte, a las otras partes o a la otra parte que está esperando una respuesta positiva. Este es el mensaje número 637 y los dejo con este cuadro hermoso de Enrique Rojas, gran formato, y este pintor con todas, gran parte de su obra, puede verlo usted en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela, y usted puede acercarse y compartir, inclusive en esa primera parte de ese taller, exposición taller, en donde hay algunas veces algunos de los artistas haciendo sus obras de arte y también la pequeña galería, una galería que usted va a disfrutar muchísimo, además con la simpatía de quienes les atienden. Este es el Patio Latinoamericano del Arte, esta es una obra de Enrique Rojas y este es el mensaje 637, negación. ¿Cómo decir no? Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.